a todas las generaciones. Necesitamos un Dios que no pueda ser detenido por las acciones malvadas de los hombres malvados. Hay una buena noticia. La buena noticia es que tenemos ese Dios. Amén. Y ese Dios es el Dios de José, quien es también nuestro Dios. Entonces, ¿cómo empieza la historia de José? Ya lo vimos. José irrumpe en la historia bíblica cuando tenía solo 17 años de edad. Y en ese momento solo sabemos, y hasta donde vamos ahorita, solo sabemos 3 cosas de él. Una, que era adolescente; otra, que trabajaba en el negocio de la familia; y la tercera es que no tenía ni idea de lo que el futuro le deparaba. Si alguien le hubiera preguntado a José en ese entonces, ¿qué planes tienes?, seguramente hubiera dicho, pues yo creo que voy a ser pastor de ovejas, o voy a criar ovejas, porque era el negocio familiar. Su abuelo se había dedicado a eso, su bisabuelo se había dedicado a eso, su padre se dedicaba a eso. Lo más lógico es que él se hubiera dedicado también, o pensara que él se iba a dedicar a cuidar ovejas también, máxime que a sus antepasados les había ido muy bien. La familia de Jacob, que es la familia de José, era una familia con mucho potencial económico. Esos eran los planes de José seguramente, ser pastor de ovejas. Dios tenía otros planes para él. Y antes que la historia termine, José será nada más y nada menos que el primer ministro de Egipto, la nación más poderosa militar, económica y políticamente hablando de su tiempo. Aunque nadie podía prever eso. Cuando él fue a visitar a sus hermanos por órdenes de su papá, ese día que ellos lo traicionaron, él ni tenía la menor idea de que esto iba a suceder. Al inicio de la historia de José, sus hilos apuntaban en todas direcciones. Y José no estaba apercibido de nada de lo que Dios tenía preparado para él. Pero está claro que nuestro Dios estaba preparando a José para afrontar su destino, mucho antes de que él lo supiera. Y esta preparación incluía los rasgos de carácter que tenía José. Porque por lo que la Biblia narra, sabemos que José tenía la dignidad y la capacidad intelectual de Abraham. Tenía la pureza y la devoción de Isaac. Y tenía el ingenio, la sagacidad, la resistencia y la tenacidad de Jacob. Así que, como vemos, Dios preparó el camino para José, aún antes que José naciera. Aunque le llevaría un buen rato a José descubrir su llamado que Dios tenía para él en esta vida. Y es lo mismo que sucede con nosotros, hermanos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nos prepara desde antes que nazcamos, con los rasgos de carácter que nos da. Ciertamente a veces no estamos muy a gusto con los rasgos de carácter que tenemos. Ciertamente hay cosas de nuestro carácter que nos gustaría cambiar. Pero Dios nos hizo así, porque Dios nos necesita así. Y lo que debemos hacer, más que pedirle a Dios que nos cambie el carácter, debemos pedirle a Dios que use nuestro carácter para el propósito que Él tiene para nosotros en su vida. Y Dios es fiel. Y Dios lo hace. Y debemos pedirle a Dios que Él nos ayude a entender por qué nos hizo de esta manera y tratar de, en el carácter o con el carácter que tenemos, darle gloria a Él. Dios preparó a José dándole el carácter que José tuvo. José tardó mucho tiempo en descubrir para qué Dios lo había preparado.
pero cuando lo hizo, salvó a su familia, y no solo salvó a su familia, pero José cambió el rumbo de la historia. Sin José, toda la familia de Jacob hubiera perecido, y entonces la Biblia hubiera llegado hasta Génesis nomás. Así de sencillo. José fue un hombre que conquistó sus crisis basado en la confianza plena que tenía en Dios. Y a pesar de que él provenía, muchas veces nos quejamos de nuestra familia. Muchas veces no nos gusta la familia que Dios nos dio, o en la familia en la que Dios nos hizo nacer. Hermanos, si alguien tenía una familia disfuncional, ese era José. Y no eran pocos. Él tenía 11 hermanos más. Y tenía a su papá, y tenía su mamá, y tenía 3 madrastras. Así de disfuncional era, y a pesar de eso, Dios lo convirtió en un héroe que liberó a su familia, esa que quiso matarlo y terminó vendiéndolo como esclavo. La semana pasada hice un viaje a Monterrey, y en una de las sesiones el maestro Jorge Alemán nos explicaba o nos recordaba o nos hacía que recordáramos cómo la Biblia es una sola historia, la historia de nuestra redención como pueblo de Dios, y por lo mismo todas las historias están entrelazadas. Todas las historias en la Biblia tienen un lugar en el tiempo y en el espacio en la historia de la redención. Bueno, pues la historia de José es un eslabón clave en esta cadena de historias que tienen que ver con nuestra redención. José salvó a su familia, y por eso 2000 años después, el Hijo eterno de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, pudo humanarse para ser el Salvador del mundo. La historia de José es una gran historia, y al estudiarla, primero vamos a aprender de la vida misma. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver que la vida no es fácil para nadie. Y para muchos de nosotros no solamente no es fácil, pero es muy complicada. O sea que quien esté buscando una manera fácil de vivir su vida, se equivocó de planeta. Aquí no lo va a lograr. La vida en el planeta Tierra no es fácil. Número 2, vamos a aprender cómo la mano de Dios está no solamente en los hechos trascendentes de la historia, pero está en los detalles más mínimos de cada historia personal. Y número 3, y más importante, vamos a aprender cómo Cristo es el poder para hacer de nuestras vidas unas vidas que valgan la pena vivirlas. Todo lo que hizo José tiene un enorme significado por la conexión que tiene con Cristo. De igual manera, todo lo que hacemos y dejamos de hacer obtiene un significado y un propósito sublime cuando lo hacemos para Cristo. No nos vamos a cansar de enfatizar nunca, y por eso lo tenemos como el lema de nuestra iglesia. Tenemos solo una vida, y esa vida pasa muy rápido. Solo lo que hagamos por Cristo quedará. Solo lo que hagamos por Cristo vale la pena hacerlo. José nos va a probar cómo uno puede provenir de una familia totalmente disfuncional y aún así lograr cosas extraordinarias para el Señor. Porque como lo vamos a ver, no es fácil ni es predecible. Nos espera, hermanos, un viaje lleno de sorpresas. Pero mientras dejamos en paz a José, al menos hasta la próxima semana, recordemos solamente que el Dios de José es también nuestro Dios. Amén. Todos necesitamos un Dios grande, y por su gracia nosotros lo tenemos, que es el pensamiento
perdure en nuestra mente y en nuestro corazón para tener fuerzas para afrontar este mundo hasta que nos volvamos a ver en 8 días. Dios los bendiga.